Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy conversamos, buenas tardes, profesora. Hoy conversamos para Hipermedia Live con la profesora Katarzyna Dębisz de la Universidad de Varsovia. El programa que nos ocupa, como hemos venido comentando, tiene dos polos. La posición de Cuba ante la guerra de Rusia contra Ucrania y el papel de Polonia en este mismo conflicto. La profesora Dębisz es polaca, profesora de la Universidad de Varsovia y una conocedora de las características primero de la Unión Soviética, del bloque del Este durante el comunismo y luego su transformación en países postcomunistas, algunos, o miembros de la Unión Europea como Polonia, otros. Profesora Dębisz, buenas tardes y muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco que me haya invitado a este programa y, bueno, me pongo a disposición. La primera pregunta que me llama la atención es el giro que ha dado la opinión pública con respecto a Polonia. Hasta hace solo unas semanas, antes de que empezara la guerra, la Unión Europea manejaba temas de sanciones contra Polonia. Cuando se comienza la guerra y Polonia se convierte en el gran país receptor de refugiados desde Ucrania. ¿Podría, por favor, a los lectores nuestros y a mí ubicarnos en cuál es el escenario antes del conflicto de Polonia frente a la Unión Europea y frente a sus vecinos como Ucrania? Bien, Polonia vive desde el año, en realidad 2015, una transformación política debido al cambio de gobierno, donde hoy el gobierno, bueno, está el partido que gobierna es un partido, podríamos definirlo de derecha, aunque tiene unos proyectos económicos que podríamos definirlos como populistas, socialistas, pero bueno, hoy en día es muy difícil definir en la realidad polaca si un gobierno es de izquierda, de derecha, en realidad, pero sí es un gobierno nacionalista, es decir, que su gran objetivo es fortalecer los sentimientos nacionales y patrióticos y reescribir, en realidad, la historia polaca, donde el enfoque principal es el papel de los polacos en la construcción, digamos, de las identidades centroeuropeas, pero también de la construcción, el papel que llevaba Polonia en la construcción de Europa, ¿no? Aunque es un papel secundario o periférico, pero en este ámbito estaba en estas funciones, estas funciones realizaban las instituciones estatales, ¿no? Del Estado. Y también hubo apoderamiento de las estructuras legales del Estado, donde se disminuía la división de poderes, ¿no? Y el Estado empezó a influir directamente y el partido gobernante tiene una influencia directa en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo. También está transformando el sistema educativo, por lo que su objetivo es disminuir también el pluralismo político, social. No todos estamos de acuerdo con esto, pero la narrativa patriótica gana espacio. Y Polonia, antes que estallara la guerra,
podríamos definir que era una sociedad dividida o bastante polarizada, pero también con profundos dilemas, porque si uno se definía como antigobierno, algunos lo definían también como antipatriota. Entonces era no solo una polarización, pero también dilemas internos que vivimos todos nosotros como sociedad, como polacos, ¿no? Y la Unión Europea, debido a estas actuaciones autoritarias, violaciones de derecho, también civiles, que se veía, condicionó la ayuda económica que se iba a dar a consecuencia de la situación pandémica, la condicionó con el retorno de la división de poderes, del retorno a las garantías civiles antes del 2000, que existía en condiciones antes del 2015, que el Estado polaco no quiere cumplir con ello, y en base a esto no nos estamos aprovechando de todo el sistema de fondos que existe para los países, de ayuda para los países europeos, de la Unión Europea, que ahora no nos estamos aprovechando, y más aún tenemos que pagar cuotas como de multas, ¿no? Que hoy llegan a más, ya superaron los, pienso que están alrededor de 100 millones de euros por ahora, ¿no? Porque cada día es 1 millón de euros que debemos pagar, y ya llegó la primera boleta, como podríamos decir. Y paralelamente a esto, se acusaba a Polonia y la sociedad polaca no solo de nacionalismo, pero de posturas antimigratorias, y lo cual tenía como la consecuencia eran los hechos que se dieron desde octubre hasta febrero, septiembre, digamos, hasta febrero en la frontera bielorruso-polaca, donde Bielorrusia favorecía, ¿no? Hizo toda una campaña de atracción de inmigrantes de Siria, Afganistán, Irak, etcétera, del medio, digamos, de lo que es Medio Oriente, facilitando la llegada a Bielorrusia, el acercamiento a la frontera con Polonia, y convenciéndolos que no van a tener problemas de cruzar la frontera. Polonia es el país limítrofe de la Unión Europea. Por lo tanto, el gobierno polaco tomó esta postura muy, muy dura, ¿no? Con el discurso de defender las fronteras de la Unión Europea. La situación cambia con el inicio del ataque de Rusia a Ucrania, y aquí hay que decir que ya se ve la polaridad o la diferencia entre la postura estatal y la política del gobierno polaco y las posturas de la sociedad. No es el Estado polaco por ahora que está acogiendo los emigrantes. Es la sociedad polaca que está acogiendo los emigrantes. El Estado abrió las fronteras, le da paso directo, y ahora está en el Parlamento polaco, están aprobando las leyes que les facilitarán la estancia a los ucranianos en Polonia. Por ejemplo, se les va a dar, podrán acceder al número de identificación nacional, que este número les facilitará el acceso al mercado laboral, y tendrán sin la necesidad de obtener el permiso de trabajo, podrán disfrutar, ¿no?, de todos los beneficios que tiene un ciudadano polaco, que es acceso
al seguro social, acceso a los servicios médicos bueno, la condición es por ahora 18 meses de estancia legal. No se sabe qué más. Y obtendrán una cuota de más o menos 80 euros por cada persona, ¿no? De ayuda, que tal vez para Europa no es una cuota alta, pero en las condiciones polacas es una cuota que al menos le puede dar la posibilidad de moverse, de transportarse de un lado a otro, porque no es solamente Varsovia que recibe, sino Polonia, que tiene 38 millones y hemos recibido ya 1.700.000 ucranianos. La mayoría son mujeres y niños. Antes que estalló la guerra, en Polonia se estimaba que legalmente, de forma permanente, vivían en Polonia 1 millón de ucranianos y más o menos 2 millones transitaban, entraban al espacio polaco por un corto plazo de un mes para trabajar y regresaban a Ucrania, ¿no? Es como una migración temporal, pero muy corta. Siguiendo el hilo de lo que me comentaba, saco dos conclusiones. Hay una carga económica, sin duda, grande para Polonia, pero en dos sentidos. Está la penalización de la Unión Europea por las sanciones previas a la guerra, y ahora vienen los costos económicos por la acogida de refugiados por parte de Polonia, que el Estado polaco, como bien usted decía, ha abierto las fronteras y ha permitido el ingreso al país. O sea, pero además de acogerlos en el país, hay una suerte de subsidios, como usted explicaba, todas las facilidades, y ese es un volumen de gastos importante para un Estado como Polonia. ¿Cómo valora la sociedad? ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cómo se maneja esa situación ahora mismo en Polonia? Como dije, el gran peso, la responsabilidad por ahora no es del Estado. Es decir, el Estado normal, que el Estado que tiene una estructura burocrática. Sí, pero el Estado responde sí. Sí, va. Es decir, ahora están aplicando y ya tenemos la tercera semana de guerra, ¿no? El primer como impacto, el colchón, digámoslo así, el colchón humano que recibió esta, podemos llamar, masa de inmigrantes. Exacto. Es la sociedad polaca. Y aquí se subraya en los medios, pero también yo lo viví, todos lo vivimos alrededor. Es decir, cada familia polaca se movilizó y acogió a alguien de Ucrania. Lo conozcan o no lo conozcan. Es una cosa increíble. Es decir, la gente va a los centros donde llegan los ucranianos, o es una central ferroviaria, de autobuses, y le ofrecen, dicen, mira, puedo acogerte por 2 días. ¿Dónde vas? Bueno, yo me voy a Berlín, o yo me quiero ir al norte de Polonia, o desplazarme, pero sí, gracias, y lo acogen en la casa. Digamos, mi hijo, que tiene un apartamento, se mudó a la casa de mi madre y recibió una familia de ucranianos. Entonces, mis amigos, otros tenían la casa vacía y recibieron 2 familias. Es decir, cada uno de nosotros ayuda, compra comida, entrega a otros amigos que tienen en la casa, les apoya, nos apoyamos mutuamente, y de verdad hubo una movilización de organizaciones ONGs que respondieron directamente, tenían las estructuras. Ya sabemos que las ONGs reaccionan rápidamente, ¿no? Mucho más rápido que las estructuras estatales, por lo tanto, y también los gobiernos locales. Fueron como la segunda institución, además de las ONGs,
los gobiernos locales que respondieron rápidamente y la sociedad. Y ahora lo que se está hablando que ya le toca al Estado. Ya son la tercera semana que la gente está trabajando, tomó días libres o son sábados y domingos, y ya empieza, ya dicen, ya estamos cansados, ¿no? Ya estamos cansados, que ya debería entrar el Estado, las empresas grandes que deberían, y probablemente será así. También hay información que está disminuyendo la cantidad de personas que quieren quedarse en Polonia, sino ya hay un movimiento hacia afuera. Es decir, que Polonia ya empieza a ser un país de tránsito. Y el resto se ve también flujo hacia afuera. Y lo que hace el Estado es también, dijo que va a ayudar y crear trenes desde Polonia a Berlín directo. Los ucranianos no pagan, es decir, las personas que tienen carnet de identidad ucraniano o pasaporte ucraniano se pueden mover en Polonia gratuitamente, que es algo también que no conoce Europa por ahora. Jamás se ha hecho. Y de verdad es como los gastos ahora los corre la sociedad polaca, no el Estado. El Estado los va a tener que asumir ahora en las siguientes semanas, porque pienso que ya no habrá como el cansancio de la materia va a ser efecto, ¿no? De alguna manera el Estado polaco está poniendo con este gesto humanitario sin precedentes en Europa, de alguna manera está poniendo en jaque o cuestionando lo que venían siendo las políticas europeas hasta ahora mismo, hasta hace 2 semanas que comenzara la guerra. Desde la política polaca, ¿qué se habla? ¿Cómo se ve desde Polonia el papel de la Unión Europea? Bien, nosotros, bueno, el gobierno, es decir, la narrativa del gobierno, es que la postura de la sociedad tiene un origen, que es que son nuestros hermanos, es decir, nuestra cercanía cultural, lingüística, tenemos también historias comunes. En el siglo XVI-XVII formábamos un Estado, al menos una parte, ¿no? Muchas de las familias polacas, la mía también, tiene sus orígenes en Ucrania, entonces, que hoy es territorio ucraniano. Entonces, de un lado se habla de esto, del otro el gobierno dice, estamos defendiendo a la Unión Europea. Es decir, en realidad lo que hace Polonia es defenderse con estas posturas proinmigratorias, si no lo hacemos, perdemos la guerra. Es decir, necesitamos hacer eso para darle guerra a Rusia. Es una forma de defender el territorio de la Unión Europea. Y entró el discurso o el problema que hubo antes, en el 2014, 2015, de la relocación, redistribución de inmigrantes. Polonia, Hungría estaba en contra de esto. La Unión Europea hoy vuelve a hablar de esto. Polonia nuevamente se niega. Es decir, dice, nosotros vamos a acoger la cantidad que sea necesario aquí en el territorio, pero también, si un ucraniano quiere ir a España, la Unión Europea debería garantizarle la posibilidad, sin poner límites. Es decir, hoy en juego está la defensa de la Unión Europea y no podemos hablar de relocaciones, porque un refugiado de guerra no es igual a un inmigrante económico. Y pienso que tal vez hoy se empieza a entender. Los países del sur de Europa sí lo entendían, pero yo no sé si toda Europa en conjunto de verdad
con la cantidad de personas que llegan, era capaz de abarcar, ¿no?, las diferencias y los problemas, ¿no? Y la otra cuestión que se toma, que quiere, esto sí quiere ponerlo en juego el gobierno polaco, es decir, olvídense del gobierno autoritario que hemos tenido y levanten las sanciones, ¿no? Europa dice que no, pero también una parte de los políticos polacos aquí no está a favor de ello. Es decir, dicen no, hay que separar las posturas internas y la política interna del actual gobierno de su política exterior. Pero gracias también a lo que sucedió, bueno, si se puede decir gracias a una guerra, pero gracias a la situación y a la postura del gobierno polaco, pero yo pienso más que de la sociedad polaca, tal vez haya un acercamiento, es decir, se derritan los hielos que se construyeron en los últimos meses entre la Comisión Europea y el gobierno polaco. Habrá seguro un acercamiento que eso jugará a favor de las siguientes negociaciones. Y ya hay una buena señal de ello. Como dije, el gobierno polaco, que podemos llamarlo autoritario, empezó a cambiar, a hacer una reforma de la educación. Y el actual presidente, Andrzej Duda, puso el veto. Antes del estallido de la guerra, decía que no sabe aún si va a firmar la reforma. Hoy dijo que no es el tiempo de debatir y crear nuevos enfrentamientos internos. Entonces, tal vez aquí sí haya poco a poco también un cambio de la política interna. La relación y la visión que se tiene desde Centro Europa hacia Rusia siempre ha sido compleja precisamente por ser un vecino grande, poderoso, y la guerra hacia Ucrania seguramente ha influido en esta percepción. ¿Cómo se está percibiendo la posición de Rusia y de Vladimir Putin desde Polonia? Bien, nosotros, yo pienso que es muy compleja, como dijiste. Es decir, las relaciones entre Europa y Rusia y las posturas en la Unión Europea son diferentes. Tenemos la postura y los intereses económicos de Alemania, Francia, difieren, por ejemplo, de los intereses polacos, pero si hablamos solamente de Polonia hacia Rusia, pienso que deberíamos diferenciar de lo que es las relaciones humanas y sociales que hay de las relaciones políticas. Se ha acusado a Polonia y a los gobiernos polacos de rusófobos, antirrusos. Hay bases para que los polacos o el gobierno polaco no tenga confianza. Y ya vemos, ¿no?, por qué desconfía. Es decir, fue siempre una relación difícil y una relación que podríamos comparar con lo que hoy es la relación entre Estados Unidos y América Latina. Es decir, una relación entre un imperio y países que estaban en el área de influencia. Europa centro-oriental siempre era la periferia de Europa occidental, pero también periferia del imperio ruso, zarista, y del imperio de la Unión Soviética. Entonces, entre el machete, no sé cómo se dice en español, entre dos áreas dos polos de fuerzas, nosotros hemos elegido el occidente.
pero no todos han elegido. Y los que querían tomar la decisión soberana, se les está impidiendo también. Esto es una narrativa de Ucrania, pero también tiene sus bases, ¿no? Es decir, y bueno, los lectores que no, los oyentes que no saben, Polonia entre 1794 hasta 1918 fue una colonia de 3 imperios, ¿no? Fue repartida bajo 3 imperios, el imperio germano, el imperio prusiano, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. Entonces, y siempre Rusia tuvo, es decir, un discurso imperial hacia Polonia. Y yo pienso que hoy los sentimientos son iguales, es decir, hay intentos de entender la sociedad rusa, que muy tarde vivió la transformación, sea liberándose del feudalismo, pero luego la modernización, digamos, industrialización. Hay una gran área que aún vive con el anhelo de reconstruir la gran madre Rusia. No es Unión Soviética, es reconstruir el imperio y sus áreas de influencia. En estas áreas está Georgia, está Ucrania, ¿no? Están los países bálticos. Ya Polonia no puede ser, pero el sentimiento prorruso sí. está. Y pienso que es una muy difícil relación, que no podemos negar que Rusia combatió durante la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo, en contra de Alemania, y sí ayudó a liberar gran parte de Europa, y nadie lo niega. Pero también hay otro discurso que con esta liberación hubo una esclavización, ¿no? Han sometido a los estados bajo un sistema que no todos lo aceptaban, ¿no? Y aunque Europa centro-oriental siempre era mucho más socialista que el resto de Europa occidental. Profesora, una última pregunta para no... ¿Cómo usted cree que terminará el conflicto de la guerra? ¿Cuáles son? No sé, es decir, bueno, mi opinión. Entiendo que es meramente mi opinión. Su opinión. Sí, tenemos mucha desinformación, ¿verdad? Y digamos, en los medios de comunicación hay hoy esta guerra se da en el nivel territorial, geográfico y militar, se da en el nivel político, pero hay un espacio mediático donde se da, ¿no? Hay mucha desinformación. Yo pienso que de uno y del otro lado. Y bueno, lo más importante es seguir también lo que los medios locales, porque tenemos acceso a las informaciones directas, gracias a medios sociales donde tenemos transmisiones directas y podemos ver la guerra casi en directo. Y esta guerra no terminará rápido. No terminará rápido porque sí, no es que se da
un golpe en Rusia. Si no se le da, si no hay un cambio de poder en Rusia, tal vez violento, digamos, ¿no? No creo que la guerra finalice rápido. Por un lado, por la determinación que tiene Putin para castigar a Ucrania. Putin no quiere castigar a la Unión Europea. Putin quiere castigar a Ucrania, que se levantó en 2014, escogió un presidentes que ya no eran a favor, no estaban a favor de la política de Kremlin, y hay una determinación cada vez mayor, y aquí depende cuánto tiempo resistirán los ucranianos, porque hay una determinación por ahora creciente de los ucranianos de no levantar bandera blanca. Entonces, y lo anunció hoy el presidente ucraniano, dijo, sí, no van a, es decir, van a luchar. Y no sé si es verdad, pero los rusos que vivían, porque hay una gran parte de la población ucraniana que tenía doble nacionalidad y raíces rusas, como el actual presidente. El presidente ucraniano tiene raíces también rusas y su primera lengua era ruso, su segunda lengua es ucraniano, que estudió en la escuela primaria ya, pero no es, y la agresión creó una postura, con la agresión creció la postura antirrusa en Ucrania, también de los mismos rusos, que viendo la agresión hacia la sociedad civil se niegan hoy a ceder. Dicen no. Y bueno, eso lo enseñan las relaciones directas. Entonces, si una parte quiere castigar a la otra, Ucrania no va a ceder, o tendremos una guerra prolongada de levantar las armas, diálogo y otra vez bombardeos que se puede prolongar hasta 1 o 2 años. Tal vez pasará al diálogo político, pero con una guerra continua, como fue la guerra desde 2014, ¿no? Exacto, al final sigue siendo la misma guerra. Los ucranianos dicen, esta guerra no estalló ahora, estalló en 2014, solamente que estuvo limitada a la franja oriental de Ucrania y ahí se mantenía. Hoy Putin decidió dar un paso más adelante y más agresivo, ya de forma descubierta, porque hasta ahora fue más encubierta porque enviaba armas, militarizaba, enviaba tropas de ucranianos, pero formados en Rusia, y rusos también, ¿no? Que querían separarse de Ucrania. Pero hoy ya es una guerra abierta y yo no le veo. Aquí no creo, cada vez que pasan los días, no creo que termine rápido. Y para esto se está preparando Polonia, es decir, con las decisiones que se ha tomado hoy en el Parlamento en referencia a los migrantes, pienso que el mismo gobierno polaco sabe que esto no terminará, aunque nosotros cuando hablamos con los colegas rusos, ucranianos, nos dicen, no, yo quiero ya dentro de 2 semanas, 3 me voy a regresar a Ucrania. Pero no, ellos aún... La fuerza de la esperanza, ¿no? Así es, ellos tienen esperanza, pero Lviv se está
preparando para un ataque y es una ciudad a menos a 100 kilómetros de Polonia. Es decir, si una ciudad que es la franja occidental de Ucrania se está preparando al impacto militar, y aún la guerra está aún en el oriente, llegando al centro de Ucrania, ¿no? Entonces, están pasando las 3 semanas, entonces vamos en meses, no en semanas para la guerra. A no ser, como digo, yo pienso que aquí está la gran esperanza, que haya un cambio de gobierno. De gobierno en Rusia. Sería lo deseable. Profesora Karochina Demir, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista para Hipermedia Live. Es un placer, como siempre, conversar con usted y nos mantenemos en contacto para seguir la actualidad en Polonia. Muchísimas gracias. Gracias.